La charla está siendo grabada en este momento. Se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Por otra parte, las consultas se quedarán para el final de la conferencia, para que por favor nos ayuden colocándolas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar por el panelista. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Maynor Murillo, el cual tiene una invitación muy especial para ustedes. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Bienvenidos. Y queremos invitarlos al seminario que vamos a estar realizando el capítulo ACI de Costa Rica juntamente con ACIES y el Instituto del Cemento y del Concreto. Y todo esto organizado juntamente con el capítulo estudiantil del ACI. Nosotros queremos externarles la invitación. Voy a permitirme compartir la pantalla un momentito. Para que se apunten. Hoy vamos a tener a uno de los expositores más importantes del seminario, a don Douglas Sainz. Y hoy van a ustedes a tener un bocadillo, un entremés, apenas para que ustedes se den cuenta de lo que va a venir en el seminario. En el programa del seminario, yo voy a pedirle a mi compañero Jonathan que si fuera tan amable de compartir con ustedes la información de la mañana. Adelante, Jonathan. Jonathan está Hola, buenas tardes a todos. No sé si le podría poner la imagen. Listo. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Qué bueno invitar a todos los estudiantes que se han conectado hoy a este webinar, a este seminario de losas de contrapiso, que se va a realizar el 18 de julio en el auditorio del CEFIA. Como decía don Maynor, vamos a tener al ingeniero Douglas Sainz, que nos va a hablar sobre la construcción de losas y pisos de concreto bajo la norma del ACI 302. También vamos a tener al ingeniero Moisés Dodero, que nos va a hablar sobre el coeficiente de balasto. Después vamos a tener un pequeño break y seguiríamos con las charlas con la ingeniera Marija Trifunovic, que nos estaría hablando de principios básicos del pre y post-tensado. Y estaríamos teniendo un cierre con el ingeniero Carlos Berrocal, el cual nos estaría hablando de la normativa, innovación y aplicaciones de acero para refuerzo de concreto. Esperamos que puedan participar todos o la mayoría de este seminario. Muchas gracias, Jonathan. Don Daniel, adelante. Sí, bueno, tal como lo comentaba don Maynor y don Jonathan, la actividad en la mañana está enfocada para estudiantes y en la tarde el programa es para profesionales en el campo de la ingeniería. En el caso específico del programa de la tarde, la propuesta de charlas va en función de tanto el tema que tiene que ver con la parte constructiva como el tema de diseño. Entonces, en el primer bloque, de hecho lo va a abrir el expositor que tenemos para el webinar de hoy, que es el ingeniero Douglas Sainz, y el tema va a ser construcción de losas y pisos de concreto, de acuerdo con la normativa ACI 302. Y luego el ingeniero Genaro Salinas nos va a hablar de juntas y prediseño en general. Tendríamos posteriormente un coffee break y vamos a tener la participación de expositores de nuestros patrocinadores. Entonces, vamos después del coffee break, a tener una presentación del ingeniero Eduardo Labarrera del sistema Sigma, que es el sistema que viene desarrollando la empresa Cuatro Pisos. Luego tendremos la participación de nuevo del ingeniero Genaro Salinas de juntas de preconstrucción y cerraríamos el bloque con el ingeniero Luis Moreno
que él presentaría el sistema BLK Seamless Floor. Es un seminario, ¿verdad? Que vamos a tener específico en losas de contrapiso, y que creo que de las cosas que rescato es que vamos a poder cubrir muchos de los temas que al final del día, cuando uno se gradúa de la universidad, y no están dentro del plan de estudios, y que muchos hemos tenido que ir aprendiendo a partir de cursos complementarios. Entonces, totalmente recomendado el seminario de la tarde, que sería el 18 de julio de este año. Muchas gracias, Daniel. Solamente para verificar, Carol, que ya tenemos a don Douglas con nosotros. Sí, señor, es correcto. Ya don Douglas está con nosotros. Qué dicha, muy bien. Pues yo voy a tener el honor de presentar a Douglas. Fuimos compañeros de universidad hace un poquillo de años, muy específicamente en el siglo pasado, para que ustedes tengan una idea. Douglas, o el ingeniero Douglas Sainz, me van a disculpar, es ingeniero civil, graduado de la UCR con una maestría en administración de negocios. Y Douglas, pues, lo que les puedo decir es que tiene más de 35 años de experiencia en concreto, en tecnología del concreto, aplicaciones, ha entrado en la parte de patologías, le ha tocado enfrentar situaciones interesantes, y en la parte de reparación de concretos. Para que tengan ustedes una idea de la calidad de expositor que tenemos hoy y que vamos a tener en el seminario, y que le hemos pedido que también participara en el bloque de los estudiantes, que yo quiero aclarar que los estudiantes los invitamos para que se queden y participen en el de la tarde. No se queden con solamente la mañana, inscríbanse a los dos bloques para que vayan teniendo un crecimiento profesional exponencial. Douglas tiene más de 1 millón de metros cuadrados de pisos y pavimentos de concretos de experiencia. Eso es lo que lleva a cuestas. Imagínense, más de 1 millón de metros cuadrados en toda su trayectoria, porque a Douglas lo conocí cuando estaba en Concretera, después pasamos a Holcim, después él pasó a AMCO, o sea que su trayectoria ha sido concreto, concreto y concreto. Desde el punto de vista de aportes a la comunidad técnica, bueno, Douglas ha sido un exponente muy importante de ACIDELCO, que es la Asociación de Industriales de Concreto, del cual también fue presidente en su momento. Douglas y yo compartimos una pasión que es la docencia, y somos instructores del curso de certificación de técnicos que parte el ISIC, el Instituto del Cemento, y además es miembro del Comité de Contratistas de la Cámara Costarricense de la Construcción, y lo ha sido por más de 16 años. Entonces, yo creo que estos son suficientes atestados para poderle prestar atención a Douglas con ese bagaje, con esa experiencia, y creo que vamos a aprender mucho, no solamente hoy, sino también en el seminario, donde van a tener ustedes la oportunidad de interactuar con él y hacerle preguntas. Entonces no vamos a dilatar más esta presentación. Nos sentimos muy honrados, muy felices, muy contentos de tener a semejante expositor el día de hoy, y les vamos a dar la palabra. Muchas gracias, Douglas, bienvenido. Mucho gusto, Minor, y gracias a toda la audiencia. Esperemos poder corresponder esa introducción que me están haciendo. Entonces, vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla. Me avisan si ven bien. Sí, ya estás proyectando, nada más ponerlo en modo presentación. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a iniciar. Voy a ocultar ahí. Este es el contenido. Recordemos que este es un webinar. Podemos abarcar, digamos, los temas, pero con la amplitud, digamos, completa, va a ser en el seminario. Entonces, sin más preámbulo,
vamos a empezar. Vamos a ver, los servicios de colocación, de construcción de pisos iniciaron hace aproximadamente 25 años, cuando las zonas francas hacían shell para diferentes industrias y en aquel tiempo maquilas. Entonces en aquel tiempo hacíamos lositas industriales de 12 centímetros. No cortábamos los pisos porque era muy caro el corte, entonces metíamos una especie de fleje que hoy yo diría, pucha, ¿cómo hacíamos eso? Qué barbaridad. Porque hoy no podría conseguir una losa sin juntas, con cortes, salvo que sea una losa, lo que llaman aquí una macrolosa. Después de todas esas locuras que hicimos, apareció Intel, y en Intel nos empezaron a hablar de laser screed y de floor flatness y floor levenness, y nosotros como que se estuvieran hablando en chino. Posteriormente vinieron, como es normal en esta industria, el aumento de las alturas de almacenamiento. Para que se den una idea, nosotros colábamos pisos y las naves tenían altura al codo, tal vez 6 metros, si acaso. Luego vinieron 8 metros a altura del codo y ahora hay hasta 12 metros y más. Posteriormente, como aprendimos un poco de la experiencia con Intel, se trajo un laser screed y empezamos a hacer colocaciones con laser screed. Pisos de planicidades y nivelaciones altas. No les puedo decir que las primeras cosas que hicimos, quebramos un montón de helicópteros y perdimos, tuvimos que botar concreto, pero fue una experiencia muy, muy, muy grata porque realmente tuvimos el acompañamiento de gente muy buena, gente que hoy figura en los comités ACI. Fíjense que en aquel momento vino un señor que se llama Bob Simonelli, que aparece en los documentos ACI de 302, por ejemplo. Entonces tuvimos gente muy, muy buena. Y llegamos a hoy, donde los racks son muchísimo más altos y los apiladores, que en aquel momento eran montacargas normales y corrientes de llanta neumática, vienen los apiladores con alturas de apilamiento muy altas, muy altas. Bueno, eso es en lo que estamos en este momento. Minor, vos puedes subir un poquito esa barra de ahí para poder ver el título de la diapositiva. Don Douglas, nosotros sí vemos el título de la diapositiva. Ok. Es que soy yo el que no lo veo más bien. Voy a darle a ocultar la barra. Ok. Como pueden ver en esta imagen, la planicidad del piso es fundamental, sobre todo en ese tipo de apilamientos. Ese es un montacargas guiado con un cable y en cada posición tiene un indicador donde el montacargas para exactamente para descargar la mercadería o el material. Entonces, si la planicidad no está bien, el montacargas pega con la estantería o los racks. Entonces, es importantísimo para este tipo de racks y montacargas que la planicidad sea muy alta. Y ahorita vamos a ver a qué me refiero con planicidad. Actualmente, o más bien antes, la carga subía y el operador se mantenía abajo. Hoy, el apilador sube, el operador sube y descarga lateralmente, porque eso representa una eficiencia en tiempo, en la productividad del montacargas y de los espacios. Ahora sí, empecemos con el espacio o la parte de definiciones. Las clases de pisos. El ACI 302 clasifica los pisos de 1 a 9.
El piso clase 1 es una capa simple, una superficie expuesta a tráfico peatonal. Y voy a pasar la 4 y la 5. La capa 6 es una superficie expuesta al tráfico vehicular, industrial muy pesado, ruedas duras, cargas pesadas por rueda. Y la clase 9 es una capa simple, superficie expuesta, tolerancias requeridas para superficies superplana o crítica, vehículos de manipuleo robotizados. Entonces, para estas imágenes que les mostré previamente, prácticamente estamos hablando de una clase 9 y posteriormente vamos a ver que es algo más que eso. Aquí vienen directamente el texto del 13.2. Les iba a poner unos videos, pero no sé si voy a hacer el clic a ver si ustedes lo ven. ¿Lo alcanzan a ver? No, señor, lo que vemos es la presentación todavía. Ok, perfecto. Voy a quitar. Sí, eso, que son los videos, hay que jalarlos aparte. Pero bueno, ahora de todas maneras los vamos a ver. Ok, cuando hablamos de planicidad, estamos hablando de una característica, en inglés se llama FF, que es floor flatness. El floor flatness significa, es una característica física entendible como el apego a una horizontalidad que debe medirse cada 30 centímetros según la norma. Es la suavidad del piso versus el brincoteo que pueda tener. Se puede medir para un tráfico lineal, normalmente aquí estamos hablando de pisos superplanos, y la medición de estos pisos debe ser realizada con un perfilógrafo, el cual debe indicarnos por medio de una gráfica de alta sensibilidad cualquier desviación de esa horizontalidad que estamos buscando. Para tráficos aleatorios, normalmente aquí estamos hablando de pisos con tráficos multidireccionales, o sea que no son con racks y pasillos, sino que pueden ser multidireccionales. Y la medición se realiza de igual manera con un perfilógrafo y debe obtener resultados aceptables promediando el total de los ensayos. Hay un FF promedio del piso y hay un FF local. La especificación o el que especifique debe dar las dos medidas. El FF el promedio, el overall, y el FF local. ¿Okay? La nivelación, conocida como FL, floor levelness, es una característica física entendida como el apego a una horizontalidad que deberá medirse cada 300 centímetros. Se refiere al nivel con respecto al plano general de la obra. ¿Qué tan apegados estamos? Se puede medir para un tráfico lineal. Estamos hablando de los pisos superplanos y la medición de estos. Igual se usa el perfilógrafo. El perfilógrafo se pasa y mide ambas cosas, el FF y el FL. Y deberá indicarnos sobre una gráfica cualquier desviación. Para tráficos aleatorios, estamos hablando de pisos con tráficos, como les decía, multidireccionales. Se realiza también con un perfilógrafo y promedia. Ahora, ya digamos, antes decíamos un piso plano o superplano, un FF50, pero con los pisos que se llaman, digamos, podría llamarlos VDNA, que son vehículos para pasillos angostos. Entonces, en estos casos, como les digo, la optimización de la productividad de los edificios industriales utilizados para almacenamiento y distribución llevó a concluir que no era suficiente la planicidad y la nivelación para operar en pasillos angostos. Ahora los apiladores, que también son Material Handling Equipment, trabajan en pasillos angostos con la carga elevada, con o sin el operador elevado y con una descarga lateral. Esta situación llevó a que se encontraran parámetros de medición diferentes a los que teníamos como FF y FL
para que los apiladores puedan operar de máxima capacidad. Y ahí están normas como la DIN 15185 y la EN 15620. Eso lo vamos a ver en detalle en el seminario. Pero para que se den una idea, ya no, antes decíamos un FF100, floor flat es una nivelación de 100 o más, se utiliza en un estudio de grabación para que cuando se mueve la cámara no sienta el que está viendo ninguna variación. Para los montacargas estos ya no es suficiente un FF100, sino que tienen que trabajarse cosas como lo que indica en esas normas que les indiqué, que les mencioné. Entonces, por ejemplo, hay un señor que se llama Alan Face, que ha sido pionero en los perfilógrafos y muchas de estas cosas, ideó este otro carrito para poder medir la DIN 1585. Ese es el perfilógrafo Face. Y, por ejemplo, para los FF y FL se llama F-Meter y la F es de Face. Este carrito que pasa simula las ruedas del montacargas y la rueda del centro que tiene, bueno, apiladores más bien. Importante que normalmente en ingeniería estamos acostumbrados a hablar de resistencias a la compresión, concretos de 280 kilos, concretos de 210, resultados a compresión uniaxial, 28 días. En lo que es losas y pisos, normalmente en pavimentos y losas industriales, uno debería hablar, en lugar de resistencia a la compresión, resistencia a la flexión. Digamos que es la flexión en los tercios medios y que, digamos, es más acorde a cómo funciona el piso. El piso funciona principalmente a flexión. Existen correlaciones entre la compresión y la flexión por medio de la raíz cuadrada y si fuera, digamos, así muy simplista, uno podría decir que existe una relación flexión-compresión de entre el 12 y el 16%, dependiendo si es una mezcla fina o si es una mezcla con tamaño máximo de 38 milímetros. ¿Preguntas al final, Carol? Sí, señor, quedan hasta el Ok. final. Perfecto, está bien. Es que veo ahí 6 preguntas y me tiene, no inquieto, pero quisiera atenderlas, pero está bien. Vamos con las preguntas al final. Entonces, la flexión, cuando hablamos de pisos y de pavimentos también, hablamos de flexión, no tanto compresión. A pesar, bueno, sabiendo de que existe una relación entre ambos. No es posible que la compresión esté bien y la flexión esté mala, porque caminan relativamente juntos. Ahora hablamos si hablamos de pisos, hablamos de pavimentos, hablamos de juntas. En los pisos con juntas tenemos las juntas de control, las juntas de construcción, las juntas de expansión, las juntas de aislamiento y recientemente, unos años para acá, blindajes. Lo puse aparte porque, digamos, un blindaje es una junta de construcción que tiene una protección, pero esto de los blindajes se las trae y es bien importante. Entonces, juntas de control son normalmente las que son aserradas, estamos viéndolas. Entonces, juntas de control, usted corta un disco adiamantado y en el caso muy simple, corta 1/4 del espesor del piso. Juntas de expansión separan elementos con algún material aislante, por ejemplo, piso con columna, piso pared, muros, o alguna máquina que exista, o algún pedestal para una máquina. Entonces ahí usted tiene que hacer juntas de aislamiento, sin duda. La junta de construcción, hace muchos años, en el periodo minor, hace muchos años, en el siglo pasado, se usaba en la junta de construcción una junta con llave.
pero la junta con llave, una llave de cortante, dejó de ser utilizado porque ven el mouse, ¿sí? Sí. Sí, señor. La junta con llave se quebraba aquí en esta parte. Entonces desistimos de usar guías con una llave y pasamos a juntas con una dovela de transferencia de carga. Y usamos primero dovelas de varilla, las dovelas de varilla lisa. Había que tener mucho cuidado porque se desalineaban y se desaplumaban. Y vinieron lo que llaman los diamond plates, que son dovelas planas en forma de rombo y que vinieron a resolver uno de los problemas más graves que teníamos, que era el desalineamiento de las dovelas de varilla, que si no se alineaban bien podían inducir a agrietamientos indeseables. Estas son las diamond plates. Es la parte plástica, se pone así como está en la guía, digamos de la madera, y usted chorrea el concreto y luego quita la formaleta, es decir, esta parte de madera, y queda embebida en el concreto este recibidor plástico y se inserta este rombo que tiene una transferencia y carga muy importante y no restringe el movimiento. Bueno, en realidad cualquier dovela no debe restringir el movimiento. Debe hacer transferencia y carga, no restringir el movimiento. Posteriormente apareció una tecnología que es la sierra corte en verde, o lo más conocido como softcut, que eso nos trajo un alivio en el costo de reparaciones, porque con las sierras que teníamos anteriormente había que cortar hasta el día siguiente, porque el concreto, no, si lo cortábamos antes, despuntaba y el corte quedaba muy feo y los clientes se quejaban. Entonces vino este sistema de corte en verde, también le llaman, que es vino a resolver porque uno corta antes, no corta al día siguiente, sino que corta antes, y con eso dejamos de tener problemas de reclamos y reparaciones, porque ya cuando veníamos a cortar, ya la losa o el pavimento ya estaba agrietado. Y con un cortecito, inclusive hasta menos profundo, inducimos a la grieta como se imagina, como se puede ver aquí en la imagen. En cuanto a las juntas de aislamiento, existen dos formas de hacer, por ejemplo, en el caso de una columna, un rombo, perdón, o un círculo que más parece un óvalo. Esto es muy importante en losas industriales, porque si no lo hacen, la columna o el pedestal que esté ahí va a inducir a un agrietamiento. Y es mejor que se agriete este centro de concreto que se chorrea, que se agriete la losa, como se presenta aquí en la imagen. Si usted no aísla las columnas, va a tener estas aristas que le inducen a algún agrietamiento. ¿Que se pueden poner unos bastones transversales para que no refleje? Sí, se puede hacer perfectamente, pero es muy probable que se le genere una grieta ahí. ¿Cuáles son las desventajas de la junta de construcción? Al no tener una transferencia de carga adecuada, deberán emplear pasadores de acero, dovelas o los diamond plates o junta con llave, que yo no lo usaría. Ahora, importante que el acabado en estas juntas, por ejemplo, en una losa industrial, un piso industrial, los helicópteros o las llanas mecánicas no se pueden acercar hasta donde está la guía. Entonces, todas esas orillas que son la junta de construcción, orillas y inmediaciones de la junta de construcción, el acabado se hace manualmente. Entonces, eso queda con una densidad menor que la densidad de todo el resto del piso, sobre todo por
por el peso del helicóptero. Entonces el helicóptero tiende a densificar más el concreto y entonces en esas orillas el concreto, el acabado se hace manual, entonces tiene alguna deficiencia. En algunos casos hemos pensado en poner un poquito de endurecedor de superficie, pero tendríamos siempre el hecho de que en esos extremos el piso tiende a alabear y un alabeo junto con una zona con una densidad un poquito menor es fijo un mantenimiento que van a tener. Entonces, en esas juntas de construcción es donde se generan el mayor número de reparaciones y daños por los mismos montacargas. Y peor porque, digamos, una junta dañada no solo se daña el concreto, sino también daña el montacargas y las tarjetas electrónicas, las ruedas y todo resulta, pero tremendamente caro. Entonces, cuando hablamos de pisos superplanos, se busca siempre tener la menor cantidad de juntas de construcción. Podemos tener juntas de control que alabean menos, se abren menos. La junta de construcción se abre mucho más. En cambio, las juntas de control se abren mucho menos. Ahora, está bien, podemos tener juntas de control. Aunque tengamos juntas de control, que les digo, alabean muchísimo menos, se abren mucho menos, el montacargas moderno, que es de llanta dura, tiende a deteriorar y a despondillar esa junta. También en estas juntas se presenta alabeo, pero es muchísimo menor. Estas juntas de control se rellenan con un material elastomérico. En realidad, las juntas que van a estar sujetas a tránsito tienen que ser rellenadas con un material epóxico. Se habla de elastomérico, pero el elastomérico no defiende los filos. Entonces, si están las juntas sujetas a tránsito, tiene que ser prácticamente con un epóxico. En pisos superplanos es preferible eliminar juntas vía refuerzo o algunas otras tecnologías que posteriormente vamos a ver. Entonces, la rueda del montacargas es la responsable de dañar los filos. O sea, al principio nosotros usábamos montacargas, todavía se usan montacargas de llantas de mayor diámetro y son neumáticas. Entonces llantas prácticamente es como un parqueo, no dañan los filos. Pero ya cuando usted tiene llantas de hule macizo y que de un diámetro muy pequeño, dañan los filos del concreto en las juntas. Y de otros materiales más rígidos son demoledoras de pisos. Entonces, ese es el gran reto, tratar de tener la menor cantidad de juntas, evitar juntas de construcción, sino juntas de control, pero sabiendo que siempre los montacargas con las llantas que tienen hoy por hoy van a dañarlas y hay que estar muy encima del mantenimiento. Pues ustedes ven cómo empieza un corte con sierra y vean cómo va quedando al paso de los montacargas. Importante, cuando usted habla de juntas, usted va a escoger a dónde la distribución de las juntas, que se basa en el espesor, los marcos. Uno no desea que las juntas estén en los ejes de los marcos de la nave. Entonces, pero muy importante tener presente la dirección del tráfico en los montacargas, el tipo y distribución de los racks. Nosotros siempre pedimos que si nos pueden pasar un plano de racks para poder sugerirle al cliente dónde van las juntas. Lo que sucede es que a veces las naves son construidas para alquilar, entonces no saben si el cliente va a tener racks o va a trabajar con apilamientos al piso directamente mediante tarimas. Entonces eso nos complica la vida un poco. Sin duda, saber el tipo de montacargas. Eso es importantísimo para las juntas. Si es de llanta rellena o es de llanta neumática. Y como les decía, la distribución de las columnas, o los marcos,
que uno deseara meter las juntas en los ejes para evitar problemas, pero si no se puede, uno ubica las juntas, los cortes con cierre o las juntas de construcción en otro lado. Ahora, en cuanto a los rellenos de juntas o los sellos y los rellenos, la mayor parte de la contracción se da entre los 60 y los 90 días. Esta es una operación inevitable toda vez que tengamos juntas de control o de juntas de construcción. Como les decía, los materiales utilizados para relleno de juntas están para sellos de juntas, son los poliuretanos, que son materiales flexibles, y para el relleno, los epóxicos rígidos y semirrígidos. Uno, digamos, si eso es una junta sujeta a tránsito, rellena con un semirrígido, probablemente uno esperaría que se realice lo más tarde. Sin embargo, es una actividad que atenta contra el plazo de la obra, porque usted le va a decir a un cliente que está lista la nave, pero no la puede usar hasta 90 días. Yo a los 90 días vengo a rellenar las juntas. Nadie te lo va a aceptar. Entonces, cuando se rellenan antes de tiempo, probablemente esas juntas se van a deteriorar. Ahí en el ACI viene cuáles son los deterioros normales y cuáles realmente no. Entonces usted puede saber si el deterioro se debe a una mayor contracción del concreto o a una contracción del concreto, pues está rellenando antes de tiempo, o si se debe a que no rellenó el espesor que era, porque como eso se cobra por metro lineal, entonces la gente a veces tiende a poner más material de que debe poner, y eso lo que hace es que los rellenos fallen. Y eso acarrea que se dañen los filos de las juntas y vienen los problemas de mantenimiento y los reclamos. Adelantar esta actividad, como les digo, puede ocasionar que el relleno sufra daños. Y finalmente, haya que sacarlo sin duda. Entonces, muchas veces lo que se acuerda es que se rellenan a esa edad, pero el cliente tiene que saber que luego de un año tiene que hacerle un mantenimiento. En el caso de cuartos fríos, se debe rellenar las juntas solo 48 horas después de que la losa haya entrado en la temperatura de trabajo. Recuerden que en el ACI se indica, en el ACI se indica, en el caso de cuartos fríos o congelados, una tasa en la que tienen que ir bajando la temperatura, porque no lo pueden hacer de un solo sopapo, porque se puede acarrear problemas en la losa. En cuanto al curado de losas, se puede hacer inmersión o inundación. El problema de eso es que se humedece la base también, entonces la inmersión o la inundación está bien, pero puede acarrear otros problemas. Puede utilizar cubiertas húmedas, papel húmedo, poliestileno, compuestos de membrana. Puede curar con vapor, que cada vez es menos utilizado, con rocíos, una neblina, o con cubiertas aislantes. Aquí quise ponerles algo muy importante, porque en pisos industriales y pavimentos la gente tiende a hacer algo que no es correcto, que es poner la membrana y cura y se pierden del mapa. El curado del concreto no es solo ponerle una membrana de curado, por una razón muy sencilla. El curado del concreto consiste en mantener contenido satisfactorio de humedad y de temperatura en el concreto recién colado para que se puedan desarrollar las propiedades deseadas. Eso según el ACI 308. Entonces, usted puede llegar y decir, ok, ya terminé el piso industrial, ya terminé el pavimento, apliqué el curador y me perdí el mapa. Error, porque usted está, en teoría, sosteniendo el agua por medio del curador, pero no está atendiendo la temperatura. Entonces puede hacer que por temperatura el curador deje de funcionar, porque el concreto se calienta tanto que no guarda esa agua que supuestamente el curador está permitiendo sostener o atajar. Entonces, ojo, el curado no es solo poner curador de membrana, sino que también tienen que mojar el elemento para guardar esas dos circunstancias,
que tenga la cantidad de agua suficiente para seguir hidratándose las partículas y la temperatura baja, que sería humedeciendo la losa. Ahora, barrera de vapor, barrera o retardante de vapor. El International Concrete Repair Institute dice que cuando losas van a recibir tratamientos o materiales susceptibles a la humedad, es requisito indispensable el uso de barrera de vapor de por lo menos 16 milésimas de pulgada antes de colar la losa. O sea, que esté la base, la barrera de vapor y la losa de concreto. Hay también algunas otras formas de colocar la barrera de vapor. Ahora, barrera de vapor no es plástico negro doble, porque vean que si estamos hablando de 16 milésimas de pulgada, el plástico negro en una capa tiene de 3 a 4 milésimas de pulgada. Si usted pone 2, lo más que tiene son 8 o 6. Y estamos hablando de 16 milésimas de pulgada. Ahora, si usted resulta que coló la losa y le dicen, no, es que vamos a ponerle un recubrimiento, vamos a poner un mortero epóxico, o vamos a poner un piso vinílico, y entonces usted se agarra el pelo, se agarra la cabeza y dice, ¿y ahora? Entonces puede resolverlo poniendo una barrera de vapor química, que eso lo que es un epóxico que resiste la presión de vapor, y luego pone el producto que va a hacer, sea recubrimiento, sea epóxico o sea piso vinílico. Por ejemplo, para que se den una idea, si usted no pone barrera de vapor y pone un piso vinílico, resulta que la humedad afecta el pH del pegamento. Entonces se despega el vinílico. Entonces el instalador viene y lo llaman y lo reclaman, pero la forma más sencilla de explicar esos comportamientos es analizando si el piso tiene o no tiene barrera de vapor. Del tipo, es como un plástico grueso de 16 milésimas, o si tiene barrera química, que la barrera química es casi igual o más cara que el recubrimiento epóxico, si fuera eso lo que van a colocar. Entonces, mucho ojo. Ahora que hay muchas empresas transnacionales médicas, por ejemplo, un cuarto limpio, usted no se puede imaginar un cuarto limpio de una transnacional médica sin ese tipo de recubrimiento, sea recubrimiento de uretano o un mortero epóxico o un piso vinílico. O sea, no. Entonces, esas zonas tienen que llevar barrera de vapor, y si no la tienen, tienen que invertir en la barrera de vapor química, y que son también bien caras. Como les decía, usted puede tener la base granular o la base, pues, y la losa de concreto, y pone en esta posición la barrera de vapor, o bien puede poner la barrera de vapor y le pone material granular encima. ¿Por qué se hace de esta otra forma? O sea, ¿por qué podría uno escoger ponerle un material encima? Bueno, entre otras cosas, porque usted necesita fijar las guías para correlear. La guía de la Junta de Construcción. Entonces, si usted tiene el material en directamente contacto con la losa, con el concreto, usted cuando va a meter un pin para fijar la guía, queda la barrera de vapor, que es como un pecado mortal, o un pecado mortal. Entonces, en algunos casos hemos optado por poner la barrera de vapor y un material granular encima, tal que el pin que metemos para fijar la guía no perfore la barrera de vapor. Hay métodos. Por ejemplo, si usted está colando en franjas, usted puede ir corriendo la barrera y cuando quita la guía la estira. Se puede, pero es complejo. Están los endurecedores de superficie. Hay aplicaciones en las cuales se requiere de una mayor resistencia a la abrasión y el impacto. Entonces, estos son materiales en polvo que se agrega al concreto antes de su acabado final, con el objeto de mejorar la resistencia a la abrasión y el impacto.
El otro día me decía alguien, bueno, ¿y eso cuánto mejora? Para que se den una idea, hay algunos endurecedores que mejoran la resistencia a la abrasión e impacto en 300, 400%. Entonces, si hablamos de una situación de resistencia a abrasión e impacto, probablemente sea necesario usar endurecedor de superficie. Pero el endurecedor es la aplicación, todo el acabado, es una cosa muy delicada porque usted debe integrarlo a la superficie formando un coronamiento de varios milímetros. Y para esto se requiere un diseño de mezcla, digamos, especial, de manera que exude y pueda integrarse. Si no exuda, probablemente usted tenga una delaminación, o si exuda demasiado, probablemente tenga una delaminación. Y eso es prácticamente, el otro día lo hablaba, estábamos haciendo una inspección en una obra, prácticamente la solución cuando hay una delaminación, prácticamente es la demolición, porque si usted le va a hacer un parche con epóxico, se ve diferente, y es un piso nuevo. Nadie compra un piso nuevo para que esté lleno de parches. Entonces, es muy complejo. Y usted dice, bueno, no voy a demoler. Voy a hacer alguna otra cosa. Igual, se echa de ver. Entonces, si no es que él escarifica y vuelve a hacer una losa que se va a ver diferente, si lo hace con epóxico se ve tremendamente diferente y el epóxico tiende a amarillar. Entonces, terrible, porque se ve un parche amarillento, más feo. Ahora, hay dos tipos de endurecedor. Está el endurecedor mineral, que realmente son cuarzos y vienen mezclados con una serie de materiales cementantes y aditivos que faciliten la colocación. Y están los endurecedores metálicos, que son producidos a base de partículas metálicas. Cuando necesitamos mucho más resistencia a la abrasión e impacto, se utiliza endurecedor metálico. El tema es que si, por ejemplo, usted tiene una instalación donde va a manejar alimentos, si el endurecedor metálico bien colocado no se oxida por el tránsito, de ahí no hay problema. Pero si se oxida, usted puede acarrear cierta suciedad porque el endurecedor, si no tiene un tráfico muy intenso, va a tender a oxidarse. Por ejemplo, en cervecería, los pasillos de cervecería aquí en San Joaquín de Flores tienen endurecedor metálico y más bien las partículas están súper pulidas porque los montacargas pues, pasan con mucha intensidad. Pero si no fuera así y usted maneja alimentos, es complicado porque el endurecedor de superficie podría generar óxido y una especie de polvo. En cuanto a especificaciones, ¿cómo voy de tiempo, Carol? Estamos ya casi llegando al final. Sí. Ok, voy a correr. Ya casi las 7. Entonces, antes especificábamos los pisos con un codal de 3 metros. Usted podía tener una holgura entre el codal de 3 milímetros y el codal era 3 metros. Lo que pasa es que la especificación no decía cómo se ponía el codal. Entonces, usted lo pone transversal, yo lo pongo longitudinal. Era una ley, pero que no tenía, como dice el reglamento, y había muchos problemas. Entonces, a raíz de eso, se especificó o aparecieron los FF y FL, que pueden ver un perfilógrafo. Hay otro tipo, como el dipstick, que aquí lo ven en la imagen, para medir los Fs, FF y FL. Entonces, alguien nos decía, porque estaba muy acostumbrado a los 3 milímetros, 3 metros, entonces decía, ¿y eso a qué equivale? Pues no es exactamente igual, pues no existe una correlación, pero por ejemplo, si usted habla de un piso 50-30, podría considerarse como un superflat, porque usted puede admitir una diferencia entre el codal de 3 metros de 3 milímetros. Sin embargo, estas mediciones son muchísimo más rigurosas que poner un codal. El refuerzo puede ser con malla de acero, doble malla de acero, una malla de acero, microfibra de acero, macrofibra sintética o macrofibra de acero. Ahí les puse algunas imágenes de las macrofibras.
Y para el agrietamiento en estado plástico puede echar mano de microfibra sintética o bien una malla electrosoldada que para efectos prácticos funciona igual que la fibrita esta. En cuanto a las materias primas, es mejor usar un cemento con un calor de hidratación moderado y no se recomienda el uso de cemento tipo 3. Agregados finos, bien graduados, se puede usar combinaciones de esta limpia, libre de contenidos de materia orgánica y arcillas. Y ahí hay un tema con las combinaciones de aditivos, porque si uno hace sinergias de aditivos y con un aditivo en particular, que es base policarboxilato, si la arena del río o la arena en general tiene pequeñas cantidades de arcillas, si tiene de una arcilla en particular, podría tener problemas con los policarboxilatos. Las graduaciones. Tamaño máximo. Hace rato cambiamos hace muchos años usaba piedra de 3/4, que venían los suizos, nos decían que nosotros no vendíamos concreto, que lo que vendíamos era un mortero. Y hace muchos años cambiamos a un tamaño máximo de pulgada, 25 milímetros. Entonces, lo ideal es utilizar la piedra más gruesa que se pueda. Si es un pavimento de 20 centímetros, utilizar 38 milímetros, siempre que no sea bombeado. Si es un piso industrial, efectivamente, utilizar un agregado bastante grueso, porque eso contribuye a que el concreto se contraiga menos. Aditivos. El uso de aditivos tipo A y tipo D. En el caso del endurecedor de superficie, las casas proveedoras de los endurecedores recomiendan no utilizar reductores de agua o utilizarlos en pequeñas cantidades. Pero en esas cosas es casi que mejor eliminar el reductor de agua, no utilizar inclusores de aire, por ejemplo. Y como les decía, tener cuidado con la sinergia de aditivos versus pequeños contenidos de arcilla en las arenas. Ojo, no es que la arena vamos a usarla, ay, ¿para qué la usó si estaba sucia de tener arcilla? No, en la prueba que uno hace, la arena puede que esté pasando y que no tenga problemas, pero esa pequeña cantidad de arcilla y de una arcilla en específico podría tener un problema. En cuanto al diseño, cumplir las graduaciones, estar dentro de esas bandas. Sin embargo, a mí me gusta más, me gusta más utilizar los retenidos. Ayer estaba hablando con un ingeniero, estábamos haciendo unos diseños de mezcla ya en Limonal, y a mí particularmente me gusta más esta forma de visualizarlo, y con una curva que luego en julio vamos a verla con más detalle. Usar, como les decía, el mayor tamaño máximo. Y esta es la curva, la que les mostré acá. Uno debe andar, esta es la curva de los retenidos. Entonces, para mí, por lo menos para mí, el uso de los retenidos me indica más cómo tengo mi mezcla, y es muy, digamos, muy fácil, porque usted se vuelve a los agregados y, por ejemplo, dice, estoy muy bajo en la malla de 9.5 milímetros. Entonces, ¿quiénes me aportan ahí? Entonces usted dice, bueno, tengo que subir, sea la arena industrial o la piedra de 12.5 milímetros, porque quiero solucionar este bache en la curva de retenidos. Para mí y todo esto se basa en una teoría de un señor que se llama Shilson, que lo que busca es que la curva de retenidos suba aquí y baje suavemente. Entonces, cuando hacemos diseños de mezcla, que andamos buscando en esta curva particularmente eso. No utilizar arenas menos de 2.8 o más de 3.3. El mayor porcentaje de agregado posible sin que causen problema para el acabado. Esos son factores muy importantes: el coarseness, el workability factor y el mortar factor. Cuando estamos utilizando estos datos, nosotros tratamos de estar siempre en este cuadrante, que es una garantía de que la mezcla se va a poder trabajar. No muy fina ni muy pedrosa. Relaciones a aguacemento entre 0.5 y 0.58.
es deseable. Revenimientos, ahora la gente pide revenimientos muchísimo más altos, pero realmente no se requieren. 15, 17, 18 centímetros. Y porcentajes de aire del 1 al 2%. Cuanto al proceso productivo, tener suficiente almacenamiento de materias primas para que no estén cambiando durante la colada. Porque ¿qué pasa? Si usted tenía una arena y es con la que empezó y al día siguiente le llegó una arena diferente, todo eso va a redundar en cambios en el acabado y probablemente en la planicidad. Que el cemento no llegue a mayor de 50 grados, no siempre llegan así, pero muy importante porque el cemento a alta temperatura provoca una pérdida de trabajabilidad muy alta. Los camiones, uno piensa a veces que todo está en el diseño mezcla, pero también hay una parte muy importante en los camiones. Deben mezclar bien, deben las aspas estar bien en buen estado, de manera que revuelquen el concreto, no que lo mesan nada más. Y muy importante la etapa crítica, entonces usted a los 28 días tiene la evaluación de resistencia, pero a las 5 horas empieza esa rigidización del concreto, 5 o 7 horas, empieza esa rigidización, que es lo que permite, de otra forma, poder generar el corte en verde también. Con la evaluación de resistencia, ya les dije, usar MOR. Hay casos donde, digamos, hablamos, por ejemplo, en los lanzados, que se utiliza la absorción de energía. Cuando hablamos de fibras, es un término súper importante. La absorción de energía, el ancho de la grieta y otras cosas. Que aquí les puse una ilustración de unas pruebas que estábamos haciendo hace algunos años con el ICE. Como les decía, el Laser Script vino a revolucionar la tecnología, nos permite tener mayores velocidades de colocación, colabora, no es responsable de la planicidad y de la nivelación. Puedes eliminar juntas de construcción utilizando el Laser Script porque de una forma u otra utilizas menos formaleta. Y como el equipo enraza muy rápido, tiene la ventaja que tenemos más tiempo para darle el chineíto de la superficie para poder lograr las tolerancias. Muy rápido porque tiempo apremia. Este es un Laser Script. Luego, cuando más tiempo, les pongo un video de cómo funciona la máquina. Ahí sí vieron el video. Sí, señora, ahí está corriendo. Ok. Entonces, ese es un Laser Script recogiendo el brazo. Y esto que tienen aquí son los sensores y los receptores. En cuanto a equipos y herramientas, helicópteros o allanadoras, pero principalmente que sean de ride-on, de montarse encima, porque esas son mucho más pesadas y sirven para acabar el concreto mejor. Cojales vibratorios, formaletas, guías, el bomb cutter, que es para eliminar crestas en la losa, check road, los platos, que ahorita se los enseño, las gold blades, el F-meter y ahora el perfilógrafo, como el que vimos de la gente Face Consulta. Todos estos equipos, con excepción del F-meter, tienen que tener prácticamente que ser nuevos cuando usted va a hacer un piso super plano. Porque el desgaste es muy acelerado. Entonces aquí tienen los helicópteros dobles. Las flotas, quise agregar aquí la flota porque en una colaboración que estamos haciendo, les pedíamos que utilicen la flota de madera. Para que se den una idea, la flota de magnesio, que es la que ven acá, es que es la que se utiliza normalmente en el concreto, pero si usted va a utilizar endurecedor de superficie, tiene que usar obligatoriamente una flota de madera, porque la flota de madera abre el poro y permite que salga el agua, y esa agua permite que el endurecedor de superficie se integre satisfactoriamente al concreto. Ven, este es el bomb cutter. Estos son los platos. Entonces usted tiene que tener helicópteros con platos y helicópteros con llanas.
con llanetas, pues. Muy importante que cuando usted está colando un piso, hay recomendaciones sobre el vaciado. La idea es que usted, una de las personas muy importantes en la colocación del concreto es la persona que va moviendo la canoa del camión. Cuando va descargando, tiene que prácticamente ir dejando el concreto donde debe estar para que no haya que palearlo mucho y que vaya quedando en el espesor prácticamente. Entonces es una persona muy importante. El allanado con la flota, muy importante, la persona que sepa pasar la flota. Cuando yo les pedía a esta gente, cuando uno habla de flota de madera, bueno, no les mencioné, en flota de magnesio es para los concretos normales, endurecedor flota de madera, y si el endurecedor tiene color, tiene que usar una flota plástica para que no le pase color, sea de la madera o del magnesio, no le pase que tiña la superficie de concreto que usted le está dando un color. Debe tener protecciones sobre los cerramientos para que el viento no le genere agrietamientos. Debe tener muy presente la humedad y la temperatura y debe poder tener a mano retardantes de evaporación en caso de que el concreto se le ponga muy duro. Esta gráfica que ven acá es una gráfica que relaciona varios parámetros para determinar una cosa que se llama la tasa de evaporación del concreto. Si usted está en punto 4, es probablemente que sea necesario medidas para evitar la evaporación. Y aquí tienen la temperatura del aire, la humedad relativa, la temperatura del concreto, caigo a la velocidad de viento y me da la tasa de evaporación. Entonces, esto, que suena muy complejo, hay equipos que hacen todas las lecturas y usted puede tener muy rápidamente el dato de evaporación. ¿Cuáles son las características de un piso superplano? Bueno, planicidades para arriba de 50, FF50, FL50. Usted no puede hacer áreas muy grandes porque usted tiene que trabajar tanto y dura tanto que no puede hacer áreas muy grandes. Los tiempos de viaje del concreto que sean muy cortos. Un estricto control del concreto, para que se den una idea, el rendimiento no debe variar grandemente entre un viaje y otro. Viaje de concreto me refiero, porque eso afecta que un concreto se ponga antes que el otro o se ponga diferente y entonces afecta la planicidad. Una cuidadosa selección del diseño de mezcla. Ahí en el seminario les voy a contar una historia que fue cuando hicimos el primer piso de altas tolerancias. Uso de aditivos químicos con bajo retardo. Reducción de juntas de control y de construcción. Cuando usted hace un piso super plano, prácticamente es por default, no puede poner endurecedor de superficie, o por lo menos le va a costar mucho lograr las tolerancias. Y normalmente lleva mucho refuerzo para evitar juntas, puede ser fibra acero, fibra sintética o mallas. En cuanto a costos, vamos para que se den una idea, una losa normal cuesta 100%, una losa plana cuesta un 15% más, una losa super plana un 25% más, y no me atreví a poner cuánto cuesta una losa para vehículos esos, porque realmente, dependiendo del área, dependiendo de los pasillos y dependiendo de una serie de cosas, pero sí anda por encima de eso. Ahora, para esto mismo existen varias técnicas que pues ya no son tan novedosas. Ya aquí en Costa Rica, por ejemplo, hemos hecho pisos postensados para algunas aplicaciones. En Cartago hicimos unas losas postensadas. Están los pisos de retracción compensada, que yo a esos, desde el tiempo que lo vi, me pareció que es una técnica muy novedosa, pero que el ambiente los afecta mucho. Entonces, antes de que sea una retracción compensada, yo pensaría en pisos de una menor contracción. Y los pisos sin juntas, que es lo que nos van a mostrar luego en el seminario varios de los compañeros, vía diferentes técnicas. Entonces, los pisos sin juntas es una tecnología muy importante que prácticamente en todos los CEDIs o centros de distribución o pisos industriales que sean importantes, casi que le piden a uno que sean pisos sin juntas. Ese es un piso que hicimos en la cervecería hace
tiempo. La especificación era 30-20 y el real fue 61-42. Un piso que quedó bastante bien. Bueno, les voy a poner este video. Es un video un poco viejillo, pero es un tema. Aquí ustedes pueden ver cómo se refleja la luz, para que se den una idea de la calidad de planicidad, la forma en que se refleja la luz sin mucha distorsión, ¿verdad? Y luego, cómo suelta, pues se calienta el piso y genera ese vapor que se ve ahí. Es importante, como les he venido mencionando, si vienen pisos le va a aplicar un mortero epóxico, se requiere una preparación de superficie muy traumática para la losa, un escarificado, un shot blast. Y para su aplicación debe considerar mucho la humedad de la losa por medio de un parámetro que se llama el MVR, es el Moisture Vapor Emission Rate, que es una prueba de STM también. Si no fuera un mortero, fue un recubrimiento, pues la preparación de superficie no es tan traumática. Y la ventaja es que esos recubrimientos, esa preparación no destruye la planicidad de la losa. Igual hay que poner atención sobre la humedad relativa, porque en el caso de los recubrimientos, como son capas muy delgadas, si no presta atención al vapor y a la humedad de la losa, puede levantársele el piso. Una vez fuimos a ver un piso que no había tenido preparación con barrera de vapor ni con nada, y estaba lleno de burbujitas, y cada vez que rompíamos una burbujita salía agua, y decía, hey, pero aquí hay un ojo de agua debajo. No, es que condensa y se vuelve agua. Increíble. Y hay otras técnicas que se llaman brillados de pisos. Entonces existen productos que se aplican sobre la superficie del concreto, sellan superficialmente, digamos que endurecen unos milímetros, elimina el polvillo que se genera en la superficie del concreto, y vía aplicación de resinas, piedras, se le puede sacar un brillo muy bonito a la losa. Quise agregar aquí al final que no todo sale bien. Entonces ustedes, cuando se hace una losa, puede haber agrietamiento por alguna restricción que no respetó la junta de aislamiento, o le quedó algún cuadro de una dimensión que no es la correcta, o puede generarse agrietamientos tempranos, sea que no cubrió contra el viento o el sol. Puede haber baja resistencia al desgaste, quiere decir que puede ser una mezcla que usó una mezcla muy aguada, o igual una degradación o cemento muy alta. Se puede generar polvo en la superficie, se puede despolvorear. Eso es un problema también por ejemplo, no curó satisfactoriamente. Se puede descascarar, que es parecido al de la presión, pero es diferente. Puede generarse desprendimientos en algunas partes. Pueden haber burbujas que se generen producto de que el agua siguió saliendo y usted la selló con el acabado, y el agua siguió saliendo y se le generó una burbuja. Puede haber despostillamiento en el corte con sierra, puede quedar zonas con baches y entonces el agua no sale. Y uno de los problemas importantísimos es el alabeo. O bien, el peor de los mundos, que no alcance las tolerancias de planicidad y nivelación. Bueno, no sé, si no llega a la resistencia, también puede que sea tan feo como el no alcanzar las tolerancias. Y eso sería, pero no haberlos aburrido mucho y no haber corrido mucho el final. Muchas gracias al ingeniero Douglas Sáenz. Ahora el ingeniero Daniel Ureña nos ayudará con el espacio de consultas. Don Douglas, muchas gracias por la presentación. Creo que todo muy claro y realmente nos quedan varios temas por cubrir. Espero, ¿verdad?, en el seminario poder darle continuidad. Así es. Vea, hay 18 preguntas y evidentemente no tenemos tiempo para 18 preguntas. Lo que he hecho es que las he leído todas y las he clasificado y las he agrupado como en temas. En total me dieron
5. Entonces voy a irlas viendo por esos 5 temas y las De vamos. acuerdo. Primero, bueno, muy buenos comentarios, muchas felicitaciones y de que muy clara la presentación. La primera, digamos, el primer grupo de preguntas va en función de lo que es planicidad, ¿verdad? Del FF y el FL. Ajá. Entonces, unas son con respecto a el tema del perfilógrafo, que si eso es más para que lo tenga la empresa que está colocando o si es un servicio que se puede contratar a otra empresa. Sí, sí, claro. De hecho, Y a partir del FF y el FL, digamos, ¿qué tipos de pisos podríamos clasificar? Ese es como el primer grupo de preguntas. Vamos a ver, efectivamente, digamos, hay, por lo menos que yo sepa, hay 2 laboratorios que brindan el servicio de medición de pisos. Entonces, sí, no es limitante al que provee el concreto o al que coloca el concreto propiamente. De todas maneras, algunos colocadores tienen su propio perfilógrafo, entonces se hace muy sencillo porque el colocador pone su perfilógrafo y el laboratorio también se pasa, entonces tenemos varias lecturas. En cuanto a los pisos, digamos, si usted va a hacer un piso, digamos, normal, que no ocupa unas planicidades muy altas, usted diría que es un 35-25, por ejemplo, que es un piso, digamos, con una buena planicidad. Si ya quiere algo un poquito mejor, sin que sea un super plano, podría ser un 45-30, 45-35, ¿verdad? Ya ese es un piso muy bueno porque usted para poder cumplir las tolerancias, el promedio, usted tiene que dar más de esa tolerancia. Entonces, si usted tiene un 45, probablemente esté apuntando a lograr en el acabado un FF 60. Porque si en algún local, como dicen, se la peló, que el promedio le genere la especificación. Entonces, y ya de 50 para arriba son pisos bastante súper planos y de mucho cuidado. Perfecto. Luego, en el caso de juntas, hay varias preguntas. Entonces, lo que hice fue que las agrupé en el tema de juntas. Una que es típica, ¿verdad? Y que también uno como inspector se la hace, es perfecto. Dejamos alrededor de la columna el espacio para rellenar. Y el tema es, ¿en qué momento es recomendable rellenarlo? Vamos a ver, si el de las columnas es muy, como es una junta de construcción, esa probablemente se va a abrir antes de que usted haya terminado prácticamente el piso. El tema que se las trae es que si la junta de aislamiento es circular, usted tiene que venir repasando el corte con una sierra en un círculo. Eso se las trae. Entonces, a veces lo que hacemos es dejar un Prodex ahí. Entonces, luego se quema el Prodex y se sella. Recuerden que esas juntas se sellan. Entonces, eso ha venido a ser más fácil. Nada más que hay que tener mucho cuidado en cómo genera uno esa junta de aislamiento para que el rombo o el círculo sean bastante, para que sean bien hechos, porque nada más triste que ver un óvalo o algo ahí todo deforme en ese tipo de juntas. Entonces, ¿cuándo se sellan? Yo le diría, sellen los 30 días, pero considere que hay un mantenimiento un año después. Perfecto. Y para la colada es así, pues, semanas después, ¿verdad? Eso no hay Así. tema. Y una... Y muy importante, Daniel, una importante. Los sellos flexibles, llevan unas tiritas que llaman Backerod. El epóxico semirrígido no lleva Backerod. Que no les metan el gol, porque si ponen semirrígido y le ponen Backerod, primero que nada se va a pasear en el semirrígido porque se va a bajar. Y probablemente gastan menos material y uno muy feliz porque le cobraron más barato. Pero pierde el trabajo porque el relleno, perdón, se va a bajar. Perfecto. Luego,
siguiendo la misma línea de lo que son juntas, vamos a ver, y esto, cuando hace la pregunta es, bueno, ¿y cada cuánto dejamos las juntas de control y las juntas de construcción, verdad? Y bueno, ACI lo que hace es que tiene unas recomendaciones específicas para ese predimensionamiento. Ajá. Nos pudiera ampliar en esa parte. Ok, digamos que el espaciamiento de las juntas va relacionado directamente, digámoslo así, directamente con el espesor de la losa y el refuerzo. La regla, como dicen, a dedo, es que usted no debiera espaciar las juntas más de 30 veces el espesor de la losa. Hay una ecuación para determinar el espaciamiento de juntas, pero digamos, si uno le toca hacer una inspección y ve un piso de 15 centímetros y de espesor y ve que el espaciamiento está a 6 metros, uy, 15 por 3, 45, 6 metros. Entonces ahí uno empieza como a preguntar, ¿y qué tipo de refuerzo lleva? ¿Cuántos kilos de fibra o qué tipo de acero? Pero si fuera algo así como una respuesta rápida de 24 a 36 veces el espesor de la losa es lo que debe hacerse. Es lo que... Ahí la Sí, ecuación tiene algunas otras cosas. sí, no, Pero y como usted lo menciona, mucho también depende de qué tipo de refuerzo es el que le estamos colocando, ¿verdad? exactamente, porque digamos, hemos hecho pisos de 30 por 30 sin juntas, pero ¿verdad? Con mucho acero, con mucho refuerzo, perdón, y en condiciones muy controladas de temperatura del concreto, de secuencia de camiones. Eso, ¿verdad? Tiene mucho que ver. Perfecto. Y en el tema de juntas, la junta Cocinos, la blindada, ¿verdad? Si nos Sí, menciona un poquito ahí de más de esta junta, de que ya cada día se hace más común en el proceso, ¿verdad? correcto. Vamos a ver, si uno hace una losa cortada, qué sé yo, cortes cada 3 metros, cada 4,5, digamos que la contracción en cada corte va a ser realmente poca. Pero si, por ejemplo, nos metemos en una losa de 30 por 30 o de 24 por 24 sin juntas, en los perímetros de en los bordes de esa losa, se va a acumular mucha contracción, a no ser que utilice un reductor de contracción. Digamos, si no lo usara, en los extremos de la losa se va a acumular mucha contracción, entonces prácticamente es indispensable el uso de un blindaje. Los blindajes empezaron siendo lineales y uno decía, pucha, bien, pero luego el blindaje más bien era donde pegaba el montacargas. Entonces vinieron los blindajes sinusoidales como el que mencionaste, como la cocina. Digamos que todos estos blindajes son soluciones muy buenas. Hay que tener un cuidado especial en cómo llena el concreto esas inmediaciones de la junta, porque hay que ser muy cuidadoso, porque si lo que llega es puro mortero, entonces se te va a despolvorear los bordes donde llega los bordes de la junta blindada. Entonces sí, la junta funciona, pero las inmediaciones del corte se desboronan todos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la forma de vibrar, en la posición, en la cercanía de las juntas blindadas. Eso lo vamos a ver en más detalle en Exactamente, el sí. seminario. Y Sí, porque, incluso justamente hoy en la mañana que estaba en inspección de un contrapiso, otra de las cosas que yo creo que también en el curso lo vamos a ver, y es muy interesante que la junta blindada hay de dos tipos, ¿verdad? Que está la que tiene la llave y la que es nada más correcto. de control, pero yo creo que ahí La, mejor sembramos la espinita que lo vamos a ver en el seminario. exacto. Y la que es solo la junta blindada, que es un perfil metálico así para arriba, y hay otras que tienen un ala que también tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas, digamos, no tan buenas. Pero eso los blindajes lo vamos a ver con más detalle. Perfecto. Nadie preguntó nada de los pisos de los VDNA, que eso es una cosa impresionantísima. Pero Sí, bueno, por el tiempo voy a considerar dos preguntas más, que igual que las he hecho por temas.
Tal vez si nos profundiza ahí con respecto al tema de lo que es el uso de endurecedores y lo que son curadores, ¿verdad? Que Sí, hay, o sea, hay una gama de productos comerciales, pero al final de cuentas lo más importante es tener claro para qué es que lo estoy utilizando. correcto. Digamos, en los primeros, en el caso de los endurecedores de superficie, por lo delicado de la aplicación, usted tiene que estar completamente seguro de que lo ocupa. Entonces, o que tiene gente muy preparada para colocarlo. Si usted tiene, si quiere, por ejemplo, que la resistencia a la abrasión comparado con un concreto sin nada sea para arriba de los 300%, ok, sí, utilice endurecedor de superficie. Si va a usar alimentos, utilice mejor uno mineral. Si no son tantos alimentos, utilice uno metálico. Y hay ahora otra tecnología que es una partícula que no necesariamente es metal, pero es una partícula diferente que le llaman corindón, que es también inclusive hasta más resistente que el metal. Entonces, todas esas cosas hay que estar muy claro de que realmente las ocupo porque la aplicación es, por ejemplo, si usted va a colocar, eso se pone de 4 kilos hasta 7 y 12 kilos por metro cuadrado. Entonces, el concreto tiene que ser tal que exude suficiente para poderlo integrar. Y usted tiene que tener claro que sí, que puede hacer que lo coloque en 2 capas. Si lo coloca en 2 capas, entonces la primera capa exudó y lo mojó, y la que sigue tiene que seguir exudando para poder humedecer el endurecedor. Entonces, sí, eso de los endurecedores se los trae, y los diseños de mezcla tienen que ser escogidos con mucho cuidado, porque uno normalmente busca una graduación muy continua para generar una buena, que el packing del sangrado sea muy bueno, pero en esto más bien es un poco al revés, que la mezcla tenga ciertas discontinuidades para que más bien exude. Entonces esto del endurecedor lo vamos a ver también, es Sí, bien interesante. Y el uso y el no uso de ciertos aditivos que normalmente uno los utilizaría para generar una sinergia y bajar el contenido de agua, pero en estos casos hay que tener mucho cuidado también. Y lo otro que me preguntaste fue, los curadores. vea, de los curadores, vamos, está desde lo que, por ejemplo, el arquitecto diga, no, es que ese me deja una mancha muy blanca, o es que ese sí es muy transparente. Entonces, usted puede usar curadores base agua, puede usar curadores también base parafinas, pero esos curadores base parafina son complicados porque no se quitan fácilmente, y entonces en la superficie queda como resbaloso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la otra cosa es que a veces la gente utiliza ciertos densificadores como si fueran curadores. Entonces hay que tener cuidado porque todos los curadores deben cumplir con el STM C39. Entonces, si viene que dice que cumple, usted lo puede utilizar y en la proporción que indique el fabricante. Pero claramente el curador es para sostener o retener el agua. Ese curador no te sostiene ni te hace nada en la temperatura. En la temperatura hay que humedecer la losa o bajarle la temperatura. No hay más. Perfecto. Quedaron varias preguntas que yo sé que las vamos a cubrir durante el seminario, pero nada más como para mencionárselas, tienen que ver justamente con lo que usted está mencionando ahorita, que es todo el tema de la temperatura en el proceso de colado, ¿verdad? Cómo hay que ir monitoreándola y cómo nos va comunicando cosas para tomar decisiones. Luego, de fijo también lo vamos a ver en el seminario, que es todo el tema de macrolosas, los temas de alabeo, y también otras preguntas van enfocadas en la parte de cuartos limpios, de cómo manejar las juntas en cuartos limpios. Este es Entonces, interesantísimo. Interesantísimo, ¿verdad? Entonces, creo que por un tema de tiempo no nos va a dar para verlas hoy, pero de fijo, si Dios lo permite, el 18 de julio en el seminario vamos a cubrir todos esos temas, ¿verdad? Están todos invitados. Exactamente. Don Douglas, muchísimas gracias por la presentación y de nuevo muy buenos comentarios en el chat.
felicitándolo porque toda la información muy clara. Con todo gusto, Daniel. Ahora, bueno, Tyson nos va a presentar la invitación de nuevo del seminario del próximo 18 de julio y ya con eso terminaríamos el webinar de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que ahí está. Tyson. Sí, un segundito, algo le está pasando a mi cámara. Perfecto. No, le quiero agradecer, don Douglas, porque en realidad esta fue una charla bastante amena, o sea, nos dio demasiados tips prácticos, ¿verdad? Que eso es algo muy importante que sí quiero enfatizar en el seminario. Nosotros, bueno, las tres asociaciones las tres estamos encaminadas en tener un objetivo, en que ustedes tengan que tengan cursos y charlas que puedan aplicar los conocimientos en ese mismo día y no solamente dejarlos en un título, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos siempre en que ustedes puedan tener tips y mencionar también lugares donde ustedes pueden encontrar la información rápidamente para poder solucionar este tipo de problemáticas o situaciones que se presentan en los trabajos. Sí, les comento y los invito para que puedan participar en el seminario que estamos haciendo con bastante cariño, bastante esfuerzo, ¿verdad, Daniel? Les comento también que asociado a esto también está la certificación de acabador de asociado y acabador de la certificación de la ACI, que vamos a hacer en la primera semana de septiembre, entre el 4 y el 9 de septiembre. Entonces, participando ustedes en el seminario, también obtienen un descuento en la certificación, que tienen una parte teórica y una parte de práctica. Ustedes pueden escoger cuál utilizan, pero sí les digo que nuestros seminarios los estamos enfocando de esta manera para que les puedan sacar el mayor provecho posible. Entonces, los insto a que participen y estén en contacto también con el capítulo ACI, con ACIES y con el ISIC. Les agradecemos mucho su tiempo, más bien nos extendimos, pero esperemos que hayan aprendido mucho y estamos todos a disposición para cualquier consulta. Perfecto. Creo que hay una encuesta, ¿verdad? Y lo otro que también les íbamos a pedir es que de temas en el área de concreto que estén interesados en que cubramos más adelante, que por favor nos los hagan saber en el chat. Entonces, bueno, le paso a Carol para que dé por finalizado el webinar, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros esta noche. Muchísimas gracias al ingeniero Douglas Sáenz por la excelente conferencia. Y recordarles que por favor llenen la encuesta antes de finalizar, antes de salirse de la aplicación y que la charla se estará colocando en el canal de YouTube a partir de mañana para que puedan consultarla. A todos muchas gracias y tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Luego. Buenas noches.